Quisiera compartir otra palabra del Señor en este día. Que Dios te bendiga del lugar que tú seas, del ministerio que seas, de la iglesia que seas. Si estás acostado, levantado, si estás trabajando, si estás haciendo tus labores, lo que sea que tú estés haciendo en este minuto, que Dios te bendiga. Que la palabra del Señor pueda ser de gran bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para aquellos que te rodean. Espero que todos los mensajes que subimos acá en el canal puedan guiarte, puedan sostenerte, puedan edificarte, puedan guiar en los asuntos del Señor, en los asuntos del reino del Señor. Es hora de que nosotros, los hijos de Dios, estemos constantemente tomando de la palabra del Señor para ser buenos discípulos de Jesucristo. Que la palabra del Señor pueda hacerte pasar a un nivel mayor espiritual, que es cuando nosotros nos hacemos discípulos de Jesucristo, recordando lo que dijo el Señor a sus discípulos, que luego fueron los apóstoles. Les encomendó que ellos hicieran discípulos. No le dijo el Señor hagan hijos de Dios, sino que hagan discípulos. Ser un discípulo de Jesucristo es un nivel mayor en el reino de Dios. Los discípulos son los que llevan a cabo la obra del Señor. Los hijos de Dios somos todos los que hemos nacido de nuevo, pero los discípulos de Jesucristo son todos aquellos que han dado un paso de fe y toman su cruz cada día, se niegan a sí mismos y siguen al Maestro en todas las cosas del reino del Señor. Si tú no eres un discípulo, si tú no te has negado a ti mismo, si tú todavía no tomas tu cruz, tú todavía no eres un discípulo. Pero todos los discípulos de Jesucristo estamos aptos para poder guiar a otros los asuntos del reino. Todos los que nos hemos convertido en discípulos y nos hemos negado a nosotros mismos por causa del Señor, estamos aptos para también llevar a otro al reino de Dios, para guiar a otros en los asuntos del reino del Señor. Amén. Espero que la palabra de Dios pueda guiarte, que la palabra de Dios pueda consolarte, que la palabra de Dios pueda exhortar, pueda corregir, pueda instruir en justicia a tu vida espiritual. Lo que hoy vamos a compartir es una enseñanza muy importante que nos deja las Escrituras en el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Vamos a ver una historia muy conocida, pero muy importante, y vamos a hacer algunas reflexiones acerca de esta historia que vamos a leer. No vamos a leer la historia completa porque es muy larga, pero vamos a reflexionar acerca de unos versículos para poder sustraer lo que Dios nos quiere comunicar en la enseñanza de hoy. Así que Dios te bendiga, prepárate, si puedes allí tomar toda la atención que tú puedas. Despreocúpate un tiempo de las cosas de este mundo, despreocúpate un poco acerca del día a día y tomemos atención a la palabra del Señor en este día. El mensaje de hoy, la reflexión de hoy se llama Agitando el agua. Así se llama la reflexión de hoy, agitando el agua. Vamos a ir a la escritura para poder sustraer las reflexiones que el Señor nos quiere compartir en este día. Dice así, Juan capítulo 5 versículo 1, dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. En esta historia vemos al Señor haciendo un gran milagro. Al parecer era un paralítico. La Biblia no dice que era un paralítico. El subtítulo dice que era un paralítico. Solo se dice que él no se podía mover y por eso se presume que era un paralítico. Aunque no dice que él era un paralítico, sino que tenía una enfermedad la cual no le permitía moverse.
Pero ese no es lo importante. Lo importante es que este hombre llevaba 38 años enfermo. Eso es lo que dice. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice su enfermedad, sino simplemente dice que estaba enfermo. Y esa enfermedad que él tenía le imposibilitaba el poder moverse al movimiento del agua. Aquí vemos nosotros de primera instancia que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Aquí vemos al Señor haciendo un gran milagro en día de reposo sobre este hombre que llevaba 38 años enfermo. Eso es lo que primero podemos entender y ver en esta historia de los primeros 10 versículos, que el Señor tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Aquí vemos la superioridad del Señor para sanar cualquier enfermedad. Por más tiempo que una persona lleve enferma, el Señor tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando este mensaje sabemos que eso es así? Que nuestro Señor tiene el poder para sanar toda enfermedad. No hay nada que Él no pueda curar y no hay nada que Él, digamos que no hay nada imposible para nuestro Señor. Ninguna enfermedad puede vencer al Señor. No hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Todas las enfermedades Él las cargó en su cruz, en el cuerpo de su cruz, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. O sea, aún por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos sanidad. Nuestro Señor nos sana con su poder, pero también nos sana a través del cuerpo de su sangre, a través del cuerpo de su cruz, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, y a través de su llaga hemos sido nosotros curados y sanados. Todos los que hemos venido a Jesucristo tenemos sanidad para nuestro cuerpo si estamos enfermos, pero también, más importante, tenemos sanidad para nuestro corazón, sanidad para nuestra alma, salvación por su llaga. Porque aún la Biblia, cuando habla de sanidad, también habla de salvación. Es la misma palabra que se ocupa cuando el Señor hacía un milagro y le dice, por ejemplo, a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado. En muchas versiones también dice, tu fe te ha salvado. Porque cuando el Señor nos sana, Él también nos salva. Jesucristo tiene el poder de sanidad y también Él tiene el poder de la salvación para nuestro corazón, que es el mayor milagro de nuestra vida. En Jesucristo nosotros tenemos el poder para ser salvos. Solamente Él nos puede salvar. Nadie nos puede salvar. Hay un solo mediador y hay un solo salvador, y su nombre es Jesucristo. Cuando nosotros leemos las escrituras debemos saber que Jesucristo es el portador de la salvación. Jesús significa el salvador. Yeshua, el que salva. Jehová el que nos salva. Él es Yeshua, Él es nuestro Salvador. No hay otro Salvador sino solo Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por esa noticia? Es la mejor noticia que podemos compartir hoy día, que Jesucristo es nuestro Salvador. Es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Eso es lo que podemos siempre nosotros cuando vamos a leer la Escritura, podemos ver que el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. El Señor, aún estando en los días de su carne, Él dio salvación y vida eterna a todo aquel que Él ha recibido. Eso es lo que primero podemos decir de esta historia. Pero para que nos podamos ir adentrando acerca en la reflexión que nos quiere el Señor compartir hoy día, vamos a volver a leer los primeros versículos donde vamos a poder ver lo que el Señor nos quiere comunicar. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía, el estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y es justamente ahí en estos versículos donde vamos a reflexionar. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es un estanque? Un estanque que se llamaba Betesda, que Betesda significa la casa de la misericordia. Estaba este estanque. ¿Y qué es un estanque? Un estanque es un lugar donde las aguas están detenidas. Un estanque es todo lo contrario a un río. El río se caracteriza porque está siempre en movimiento. Todos los ríos del mundo están constantemente en movimiento. Un río que no está en movimiento se vuelve un estanque. ¿Y cuál es la característica de los estanques? Que sus aguas,
al no estar en movimiento, esas aguas empiezan a contaminar, esas aguas empiezan a enfermar. Vengo y yo te pregunto a ti hoy día para aplicar este mensaje. ¿Eres tú un estanque? ¿Soy yo un estanque? ¿En mí se mueve el río de Dios? ¿Cómo están mis aguas espirituales? ¿Cómo está tu agua? ¿Eres un estanque? Hay que estarte agitando el agua a ti. Me tiene que estar agitando el agua a mí para que mis aguas tengan un resultado productivo, porque venía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y esa agua quedaba sana para que cualquier enfermo que entrara a esa agua se pudiera sanar. Vengo y te pregunto, ¿cómo están tus aguas? Hay que estarte agitando el agua para que tus aguas tengan una utilidad. ¿Sabes lo que pasa cuando nuestras aguas están detenidas? Nuestras aguas se vuelven improductivas, se vuelven aguas inútiles, tienen mal olor. A veces nuestra vida espiritual, cuando no tiene movilidad, nuestra vida espiritual se vuelve improductiva, inútil, infructífera. Nos tienen que estar moviéndonos el agua. Y cuando hablamos, cuando queremos expresar esta agua, que debe ser agua de vida eterna, pero cuando esta agua no está agitada, lo único que compartimos de nuestra boca son simplemente improductividad, ineficacia. Un estanque se caracteriza porque sus aguas no están en movimiento. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo nosotros estamos como este hombre que estaba enfermo? Este hombre estaba tal cual como estaba ese estanque. Ese hombre llevaba 38 años sin moverse. No podía moverse, no dice la enfermedad que tenía. Se presume que era paralítico. Pero él no podía moverse. Cuando nosotros no nos estamos moviendo y nos tienen que estar moviendo, significa que nuestra vida es un estanque espiritual y no un río de Dios. Dijo el Señor que en nosotros debe estar el río de agua viva que salta para vida eterna, que fluye para vida eterna. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas espirituales, cuando nosotros no estamos ejerciendo los asuntos del reino de Dios, nuestra agua se vuelve infructífera, nos volvemos un estanque con mal olor. ¿Tú has puesto agua en un florero con flores? ¿Qué pasa con esa agua que está detenida en ese florero? Luego hay que cambiarle el agua porque tiene mal olor. A veces nuestra vida espiritual tiene mal olor. Olemos a pecado, olemos a carnalidad, olemos a cualquier cosa menos el olor fragante de la presencia del Señor. Qué importante es saber que nuestra vida espiritual no puede ser un estanque. Y nos volvemos infructíferos para todos aquellos que nos rodean. Porque nuestras aguas no producen sanidad. Tenía que venir un ángel a quitar esa agua. Vengo y te pregunto, te tienen que agitar el agua a ti para que tú tengas utilidad en las cosas del Señor. Tienen que estar siempre orando por mí para que mi agua tenga utilidad. Tiene que venir un ángel de Dios, tiene que venir un siervo de Dios a agitarme el agua. ¿Sabes cómo nosotros mantenemos nuestra agua constantemente agitada? Cuando nosotros hacemos todos los ejercicios espirituales, cuando estamos en oración, cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos, cuando evangelizamos, cuando predicamos, ahí nuestra agua se vuelve útil, ahí nuestra agua está agitada. El río de Dios se empieza a mover en tu vida cuando estás en ejercicio de las cosas espirituales. Puedes notar cuando alguien tiene su agua detenida, cuando hace cualquier cosa que no es de Dios, cuando su agua está detenida, habla cualquier otra cosa, piensa cualquier otra cosa, tiene otros intereses, hieden ya como Lázaro, están detenidos. Vengo y yo te digo hoy día, mi hermano, nunca seas un estanque, no seas una persona que tiene su agua detenida. Nuestra agua tiene que estar en movimiento. Eso es lo que hacía este ángel. Venía, agitaba el agua y ese agitar de agua producía sanidad
a todos los enfermos. ¿Sabes por qué a veces nosotros no producimos efecto en los demás? Porque nuestra agua está inmóvil. Cuando el agua estaba quieta, los enfermos se acumulaban en aquel lugar. Pero cuando venía el movimiento del agua, el que primero entraba a esa agua se sanaba. Tenía salvación, tenía libertad de cualquier enfermedad que tuviese. Cuando nosotros estamos en ejercicio espiritual, producimos un efecto en los demás. Qué importante. ¿Cuántas veces nosotros no hemos producido un efecto en los demás? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que lo que hacemos no produce efecto en los demás? Qué importante es mantener nuestra agua agitada. Dice en Génesis capítulo 1, el versículo 3, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu? Se movía, se movía, se movía, se movía. Nunca está quieto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca está quieto. El río de Dios es símbolo del Espíritu de Dios, y un río siempre se está moviendo porque así mismo es el Espíritu de Dios. Y el Señor, cuando ascendió, Él nos envió al Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Pero cuando no estamos en ejercicio espiritual, cuando no alabamos, cuando no adoramos, cuando no predicamos, cuando no anunciamos, cuando no discipulamos, cuando no intercedemos, cuando no ayunamos, cuando no hacemos nada espiritual, nuestra agua empieza a ser infructífera y empieza a oler mal. Nos volvemos un estanque y dejamos de ser río de Dios. Pablo dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, es una sola materia. Debemos ser una sola materia con el Espíritu Santo. El asunto es que nosotros dejamos nuestra agua quieta. Las cosas espirituales solamente funcionan con cosas espirituales. El agua de Dios, el río de Dios que está en nosotros no se mueve sino con cosas espirituales, no con psicología, no con dinero, no con recursos ni cosas de este siglo, sino con las cosas que vienen de arriba. Con la lectura de la palabra, con el escudriñar la palabra, con el escuchar la palabra de Dios, con hacer todo ejercicio espiritual. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Dice, ocúpate en la lectura, haz obra de evangelista, viva el don del fuego que está en ti. Pablo solamente le estimula las cosas espirituales a Timoteo. El gran error de muchos cristianos hoy que se han dejado embaucar por la psicología, por las cosas motivacionales de este siglo, por la psicología, por positivismos, porque han apelado a sus emociones, pero no con la palabra de Dios, no con las oraciones, ni con las intercesiones, ni con los servicios a Dios, sino simplemente activismo, cosas humanas que no agradan a Dios y nuestra agua se vuelve infructífera. Cuando Ezequiel tiene la visión acerca del río de Dios, Ezequiel capítulo 47, ¿sabes lo que dice al final de esa historia? De esa visión, hermosa visión. Que al final, cuando Ezequiel logra llegar hacia el final de esa agua, dice que esas aguas son las aguas salutíferas. Y las aguas salutíferas son las aguas que entregan salud. En esas aguas había sanidad. Lo mismo que producían estas aguas. ¿Produces tu sanidad en otro? ¿Bendices tú a otro con tu agua espiritual? No con positivismo, no con psicología, no con elementos humanos, con lo espiritual que fluye de ti. Cuando tú proyectas amor, cuando tú proyectas perdón y misericordia, cuando tú proyectas lo espiritual, lo de Dios en ti. Cuando tú ministras la palabra, cuando tú intercedes por otro, cuando tú abrazas en el Espíritu, cuando tú ministras a otro, eso es compartir del agua que está en ti. Eso produce sanidad en otro. Nunca seamos estanques. Debemos ser nosotros personas que fluyen espiritualmente, de fluir en la palabra, de fluir en nuestro servicio, de fluir en la adoración. Ay, cuántos yo he visto que muchos no saben adorar. Estamos en los tiempos de la adoración específicamente y no saben adorar, no saben entrar en el fluir de la adoración. Tal vez más adelante podríamos subir un mensaje acerca de cómo yo adorar cuando estamos reunidos en la iglesia, cómo poder adorar, cómo se adora realmente. Cuando tú entras en el fluir de la adoración, no es algo forzado, es tu corazón fluyendo y expresándole todo lo que tú sientes por Él. Y le dices, tú eres hermoso, eres glorioso, yo te amo, estoy enamorado de ti, eres el amor de mi vida. Y cuando tú empiezas a fluir, las palabras salen solas y el agua se empieza a agitar.
Porque el Espíritu empieza a agitarse que está en ti y se agita, y se agita, y se agita. Y tu agua empieza a moverse, a moverse, a moverse. Y lo que fluye de ti es vida eterna. El agua de vida eterna empieza a fluir, a fluir, a fluir. ¿Qué le dice el Señor a la mujer samaritana? En el capítulo anterior a este, le dice que el Señor le dice, mujer, dame agua. Y la mujer le dice, Señor, no tengo con qué sacarla. Y el Señor le dice, mujer, si tú supieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Mi hermano, si a ti se te ha acabado el agua, si tú te has convertido en estanque, dile al Señor, dame agua viva. Tú que eres la fuente del agua de vida, dame agua viva, dame de esa agua. El Señor le dice a la mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él agua viva. Pídele, mi hermano, agua viva al Señor y dile, dame agua viva. Como dijo David, mi alma tiene sed y sed del Dios vivo. Yo tengo sed de ti. Agítame esta agua, dame de tu agua. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos convertido en estanque? Y los que nos rodean no pueden beber de nuestra agua. Los que nos rodean son como los cojos, los paralíticos que estaban en aquel estanque, que estaban allí esperando el movimiento del agua. Y se acumulan ahí los problemas, se acumulan las malas situaciones, se acumulan los malos pensamientos, se acumulan los pecados. En nuestra vida, los que nos rodean se acumulan allí, porque nuestra agua está inútil. Qué importante es, mi hermano, que tú y yo podamos pedirle al Señor que agite nuestra agua. Dile al Espíritu Santo en tus oraciones íntimas. Dile, Espíritu Santo, agítame mi agua. Quizás me he vuelto un estanque, solamente fluye de mis malas cosas. Tal vez he llenado mi corazón de otras cosas que no es del agua de vida. Qué importante, mi hermano, es esto. Nosotros a veces no producimos el efecto y no podemos servir al Señor como deberíamos porque nuestra agua está detenida. Somos un estanque. De tiempo en tiempo venía un ángel. Parece que era cada 6 meses, cada un año. No lo sabes. El pasaje no nos dice cuál es la frecuencia del ángel. Quizás cada 3 meses o quizás una vez al año. No lo sé. Te doy una buena noticia. El Espíritu Santo está todos los días para nosotros. El Espíritu Santo no viene de tiempo en tiempo como lo hacía en la antigüedad. Y vino el Espíritu sobre Sansón. Y vino el Espíritu sobre Jefté. Y vino el Espíritu sobre Gedeón. No, ahora el Espíritu Santo está todos los días con nosotros. Ora en tu intimidad, dile al Espíritu Santo, agítame esta agua. Agítate dentro de mí. Dile al Espíritu, agita mi corazón. Señor, dile al Señor, no deje que esta agua se detenga y empiece a producir malos olores. Es hora, mi hermano, de que nosotros tengamos el agua en movimiento. Para que los demás vean y digan, wow, yo quiero beber de esa agua porque esa agua está en movimiento. Porque los cojos, los paralíticos estaban viendo allí que cuando se agitaba el agua, ahí era hora de entrar. Mi hermano, cuando tú tienes tu agua agitado, los demás quieren entrar en tu agua. Qué importante. Cuando tú agitas tu agua, cuando tú agitas ahí, cuando tú empiezas a hacer cosas espirituales, las cosas del Señor que tú sabes, los demás empiezan a ver, dicen, yo quiero meterme en esa agua. Hermano, ora por mí. Hermano, entrégame una palabra, pone tus manos sobre mí. Quiero estar cerca de ti para recibir transformación espiritual. Gloria a Dios. Qué importante es esta palabra. Es fundamental en nuestra vida que nuestra agua espiritual, nuestra agua espiritual, que es vida eterna, tiene que estar agitada dentro de nosotros. Es hora de orar al Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, mueve tu agua dentro de mí. Amén. Sigamos la lectura. Veamos otra cosa ahora. Dice versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Yo quiero preguntarte hoy día, ¿conoces tú gente como este paralítico? Gente que no puede moverse.
gente que necesita una administración espiritual, gente que necesita una palabra de Dios, gente que necesita el consuelo de Dios, gente que necesita el reposo. Porque ese día era día de reposo para aquel hombre. 38 años postrado. 38 años enfermo. Qué importante es, mi hermano, que nosotros podamos entender que hay gente que necesita de nosotros y es hora de hacer la obra de Jesús e ir a sanar al paralítico. ¿Sabes qué? En ese lugar habían muchos enfermos. Habían cojos, paralíticos, enfermos, cojos. Había de todo. Eso es lo que dice. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahí está, miren, multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eran muchos, pero el Señor sanó solamente a uno. El Señor no sanó a todos los que estaban allí, sino simplemente sanó a uno. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? El Señor, el Rey de los ángeles, vino a sanar a uno solo. Los demás esperaban al ángel. Pero el Rey de los ángeles vino a sanar solamente a uno. ¿Saben por qué el Señor sanó solamente a uno? Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué simplemente sanaste a uno y los demás no necesitaban sanidad? Y el Señor me dijo, claro que necesitaban sanidad. Entonces le pregunté al Señor, ¿por qué sanaste solamente a uno? Y me dijo el Señor, ¿sabes por qué sané solamente a uno? Porque a los demás tienes que sanarlos tú. A los demás ve a restaurarlos tú. A los demás tú provoca la sanidad en otros. Ve tú a sanar a los demás. Dios nos quiere usar a nosotros para ahora nosotros darle libertad a otro. ¿Sabes qué? Jesús tenía su agua agitada y como Jesús tenía su agua agitada, el Señor fue a darle libertad a otro que lo necesitaba. Bethesda, la casa de la misericordia. Tú debes ser Bethesda, mi hermano. Tú debes convertirte en la casa de la misericordia de los demás para que los demás puedan encontrar sanidad en tu vida. Para que los cojos, los ciegos, los enfermos puedan venir a ti, los que están extraviados, los endeudados, los emproblemados, los que no tienen esperanza, puedan venir a ti y encontrar salvación. Puedan venir a mí y encontrar salvación. Porque nosotros tenemos que hacer la obra de Cristo Jesús. La misma obra que hizo Él es la obra que tenemos que hacer nosotros. La misma. Como el Señor lo hizo, así también tenemos que hacerlo nosotros, tal cual. Lo que el Señor predicó es lo que tú y yo también tenemos que predicar. Como el Señor amó a los demás, así como tú y yo también tenemos que amar a los demás. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo el Señor. Pero ¿sabes cómo? Manteniendo nuestra agua agitada. El Señor solamente sanó a ese paralítico, al parecer. Pero sanó solo a uno. Porque a los demás tenemos que ir a sanarnos nosotros. A los demás tenemos que ir nosotros. Cuando el Señor ponga personas a tu lado que tengan necesidad de Dios, es hora de que tú le compartas la bendición a otro. ¿Cómo le dijo el Señor a este? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le proclamó la palabra de la bendición. En ti está la palabra de la restauración para otro. En ti está la palabra de la reconciliación para otro. En ti está, mi hermano. Tú tienes un ministerio y tienes una palabra. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5. ¿Sabes lo que dice? Que Él nos encargó el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. ¿Quieres un ministerio? Ya tienes uno, que es el mismo ministerio de todos. El ministerio de la reconciliación. Eso de que tú vayas y reconcilies a los demás con Dios a través de la palabra de la reconciliación. ¿Sabes cómo se ejerce este ministerio de reconciliación? A través de la palabra de la reconciliación, a través de la palabra de la restauración, a través de la palabra de la salvación, a través de la palabra del reino de Dios. Esta es nuestra palabra y este es nuestro ministerio. ¿Cómo nosotros nos convertimos en Bethesda como este lugar? Ejerciendo el ministerio de la reconciliación, sirviendo en el ministerio de la reconciliación, entregando la palabra de la reconciliación, haciendo todo ejercicio espiritual. Así es, mi hermano. En tu trabajo, en tu casa, en la universidad, donde tú estés, allí tienes que tú provocar sanidad a los demás. Los demás tienen que ver que tu agua está agitada para que vean y digan, oh, esta persona tiene el agua agitada, me quiero sumergir en esa agua que tiene esta persona. ¿Sabes por qué las personas no vienen a nosotros a veces? Porque nuestra agua está quieta. Ahí ven,
el agua detenida. Dice que esta agua no pasa nada, en esta agua no hay vida. Siempre que hay movimiento, hay vida. Lo repito, siempre que hay movimiento, hay vida. El Espíritu Santo se movía cuando estaba todo en tinieblas, en caos, en oscuridad. En Génesis capítulo 1 dice que todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía y estaba allí impartiendo vida, preparando todo para que Dios empezara a crear todas las cosas en su creación. Porque cuando hay movimiento, hay vida. ¿Qué es lo que se produce en el vientre de una madre cuando un bebé está en su vientre? Ese bebé se empieza a mover. ¿Saben por qué se empieza a mover? Porque tiene vida. No es un mueble, no es algo inerte, no es una piedra, no, es algo que tiene vida. Y todo lo que tiene vida se mueve. ¿Sabe por qué a veces nosotros estamos como muertos espirituales? Porque dejamos de mover nuestra agua, dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de leer la palabra, dejamos de afectar a los demás. Cuando tu agua está en movimiento, mi hermano, cuando tu agua está en movimiento, los demás se sumergen en tu agua. ¿Cómo está el mar? Generalmente el mar todo el tiempo está rompiendo con las olas. El mar, que representa a Dios, está constantemente moviendo, pero en ti está el río de Dios. Él te comparte de su río. Yo, mi hermano, oro este día por ti delante del Señor y ruego al Señor para que tu agua se empiece a agitar en este minuto. Que se agite tu agua en este minuto, mi hermano, que se agite tu agua en el nombre de Jesús. Si se había detenido, que se active, que se empiece a agitar en el nombre del Señor. Ruego al Espíritu Santo que se empiece a mover en tu corazón en este día. Se mueva en la noche, se mueva en un sueño, que el Señor te inquiete y tu agua se empiece a mover. Que hambre de Dios se empiece a generar en tu vida en este día, en el nombre de Jesús. Agítate, mi hermana, agítate, mi hermano, agita tu agua. Mueve tu agua, estremécete, mi hermano. Eso de que venga un terremoto y nos agite el agua. Dile al Señor que su Espíritu Santo pueda agitar tu agua. ¿Sabes lo que dice acerca del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos orando y estamos llorando y no saben por qué estamos llorando, es el Espíritu que hay que está gimiendo y está intercediendo por ti, mi hermano, para que tu agua esté en constante movimiento. Cuando tu agua está en movimiento, todo tiene ahora control. Cuando tu agua está en movimiento, empiezas a producir sanidad, empiezas a producir reconciliación. Los demás quieren estar cerca de ti porque en ti hay agua viva. ¿Qué le pasó a la mujer samaritana cuando el Señor le compartió la vida y le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo? Y allí, cuando el Señor le compartió esa palabra, esa mujer dejó el cántaro y fue a proclamar a medio mundo que había encontrado al Mesías, que había encontrado al Salvador del mundo. Eso es lo que dice. Yo creo que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Él lo declarará todas las cosas, y así fue. Cuando el Señor le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido, la mujer le dijo: Señor, parece que tú eres profeta, parece que tú no eres cualquier cosa, tu agua está agitada. La mujer pudo darse cuenta cuando alguien tiene su agua agitada, porque empieza a producir. Porque empieza a anunciar, porque empieza a hacer algo. El que está agitado, el que tiene su agua agitada, nunca está quieto. Cuando tú veas un cristiano quieto, que no pasa nada con él, es porque su agua está como un estanque. Pero yo te muéstrame un cristiano, un creyente en movimiento, sirviendo a Dios, haciendo cualquier cosa, te diré cómo está su agua. Porque donde hay vida, siempre hay movimiento, siempre es igual. Siempre es igual. Qué importante es esto. Tienes que tú ir a sanar a los demás. Haz que tu corazón, tu vida espiritual empiece a agitarse hoy día, en este tiempo. A veces las circunstancias, a veces los problemas, los tratos detienen nuestra agua. Pero quiero decirte que Dios siempre está dispuesto a agitar tu agua. Él ya no trae a un ángel, no. Él trajo más que un ángel a tu vida. Ya no son importantes los ángeles para nosotros, no. Ya no. El Rey de los ángeles nos envió a su Espíritu para que morara en nuestros corazones. Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos la fuente para el Espíritu. Somos la cisterna. Aleluya, somos la cisterna para donde la cual el Espíritu de Dios se ha derramado. Dice, aleluya, dice el mismo apóstol Pablo que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado.
cuando Él, aleluya, cuando Él nos derramaba su espíritu, nos derramaba su amor. Y el amor de Dios es vida para nosotros. Cuando enviaba su espíritu, nos enviaba amor. Qué importante. ¿Quieres tú de esta agua? Agítate, mi hermano, hoy día. Y procura vivir agitado. Procura estar constantemente con tu agua agitada. Dile al que está a tu lado, si tienes a alguien a tu lado, dile, agita tu agua. Si estás acostado con alguien, si tienes a alguien a tu lado, dile, agita tu agua. Dile a tu esposo, dile a tus hijos, agiten su agua. Agita tu agua. Dile a tu esposo y a tu esposa, oye, agita tu agua. Dile a tu mamá, dile a tu papá, oye, agiten su agua. Es hora de tener nuestra agua agitada para que los demás puedan ver. Aleluya, que los demás puedan ver que hay vida en nosotros. Que nuestras aguas producen reconciliación. Que nuestras aguas producen sanidad a otro. El Señor se bautizó en el río Jordán. ¿Por qué se bautizó en el río y no en el estanque de Bethesda? No, el Señor se bautizó en un río. Porque el bautizar es una señal de que tenemos vida y de que hemos creído en Jesucristo. Así comenzó todo, ¿no? Tú te bautizaste ya. ¿Por qué nos bautizamos en agua y no en la arena, no en tierra? ¿Por qué nos bautizamos en agua? Porque allí comienza todo. El bautismo es el acto profético, espiritual, en el cual nosotros hemos dejado la vida natural para vivir la vida celestial. Y cuando nos bautizamos, nosotros entramos a las aguas, bajamos a las aguas, y esas aguas en esas aguas se empieza a manifestar la presencia del Señor, para que tu vida pasada nunca más regrese y para que comiences una vida nueva en Jesucristo. Por el bautismo, dijo el Señor, id por el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos envió a bautizar en las aguas, pero para que también los demás se bauticen en tus aguas. Aleluya, qué hermosa revelación. Tenían que estos hombres sumergirse en esas aguas. El que primero entraba a esa agua quedaba sano. Tienen que bautizarse en tus aguas. Se tienen que bautizar en mis aguas. ¿Cómo la gente va a entrar a mis aguas y a las tuyas? Cuando nuestras aguas estén en movimiento. Cuando nuestras aguas se estén moviendo, ahí los demás querrán bautizarse en nuestras aguas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Cuando tú veas a alguien que tiene su agua detenida, ve a poner las manos encima, ora por él y dile, vengo a agitar tu agua en este día. Si tu agua se había detenido, hoy la vengo a agitar. Cuando tú veas que mi agua está detenida, si tú me conoces y ves que mi agua está detenida, tienes que decirle, pastor, le vengo a agitar el agua. Y te lo voy a agradecer. Te lo voy a agradecer. Tal vez muchas cosas han pasado en nuestra vida, tal vez nos han decepcionado, tal vez nos han abandonado, tal vez nos han dejado. Tal vez hemos vivido circunstancias en nuestra vida que ha producido que nuestras aguas se hayan vuelto un estanque. Pero la buena noticia es que el Señor quiere que salgamos de este estado, así como el Señor sacó de ese estado a ese hombre y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor te dice hoy día, levántate. Levántate, levántate, levántate y no te conformes. Levántate en el nombre de Jesús. Vete a tu casa porque hoy es día de reposo. Ve a tu propósito. Ese hombre se devolvió a su familia. Ese hombre se devolvió a tener un propósito en la vida. Ese hombre, Dios le cambió ese propósito a ese hombre. Le cambió el rumbo de vida a ese hombre. Quizás ese hombre se iba a morir así. Pero vino el Señor a cambiar el rumbo, el final de la vida de ese hombre. Ese hombre se devolvió a su casa. Ese hombre se devolvió a su familia. Ese hombre se devolvió a sus conocidos, a sus amigos. Ese hombre que estaba apostado con la palabra de Jesús le cambió el propósito en la vida. Levántate en el nombre de Jesús y ve a darle vida a otro. Ve a cambiarle la vida a otro. Ve a cambiar familias. Ve a reconciliar matrimonios. Ve a restaurar casas. Ve a cambiar vidas. Vamos a hacerlo. Porque en nosotros está ahora el poder, la palabra de vida eterna. En nosotros está la palabra de la reconciliación.
En nosotros está la palabra de la sanidad. Y mi hermano, si el Señor te quiere usar en sanidades, que así sea. Si el Señor te quiere usar en milagros, que así sea. Que el Señor añada esa gracia también a nosotros. Pero lo más importante, mi hermano, no es ese, no son esos dones que son hermosos, sino que nosotros podamos provocar milagros en los corazones de los demás. Que haya restauración de familia, restauración de matrimonio, restauración de casas, restauración de ministerios. Si tu ministerio se había, mi hermano, si tu ministerio se había apagado, si tu ministerio está como un estanque, yo oro al Señor para que tu ministerio se empiece a mover en este tiempo, que tu ministerio se empiece a agitar en el nombre de Jesús. Levántate si te habías puesto paralítico, si tu ministerio estaba como este paralítico, levántate en el nombre de Jesús y vayamos a servir en la obra del Señor. Levántate, mi hermano, porque ha llegado el día de reposo. Y cuando llega el día de reposo en nuestra vida, significa que Él nos quiere dar descanso de nuestro mal estado espiritual y lo quiere cambiar. Levántate en el nombre de Jesús. Te imparto vida, mi hermano, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, mi hermano, que Dios me ha impulsado a grabar en este día, sea de gran bendición para tu corazón, para tu alma. Que en estos 42 minutos, 43 minutos que llevamos compartiendo esta palabra, que la gracia del Señor venga sobre tu vida, que la palabra del Señor venga a dar vida. Dijo el Señor, las palabras que yo se habla son espíritu y son vida. La palabra de Dios, mi hermano, venga a producir vida en tu corazón en el nombre de Jesús. Yo imparto vida, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, sobre todos aquellos que están escuchando, del lugar que tú seas, lo que estés haciendo, cualquier cosa que tú estés haciendo, si estás trabajando, si estás acostado, aún si te vas a dormir, si es de noche, si es de día, aleluya, no importa. Si el Señor, aleluya, te ha hablado en este día, yo te imparto bendición, mi hermano, que la gracia del Señor te alcance. Ruego al Espíritu Santo que empiece a manifestarse en tu vida en este minuto. Saca todo lo que te ha contaminado, saca este día, saca todo lo que te ha contaminado, mi hermano, para que el Espíritu Santo empiece a mover y empiece a fluir y se empiece a ir de ti todo lo que no es de Dios, y todo lo espiritual empieza a fluir. Vuelve a la lectura de la palabra, vuelve a la intimidad con el Señor, vuelve al secreto, vuelve a ser un adorador, una adoradora, vuelve a ser un intercesor, una intercesora, vuelve a ser, y tu agua se va a empezar a agitar en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Siento de parte del Señor que Dios se ha dirigido a tu vida. Siento de parte del Señor que Dios me ha motivado a grabar este mensaje. No es un mensaje nuevo, pero es nuevo porque Él lo inspiró este día para yo compartírtelo. Y te lo comparto en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor te alcance. Que la gracia del Señor te pueda llegar. No son tus méritos, es Dios teniendo misericordia de tu vida. No hay que tener buenas obras, es su gracia en ti para que tu agua se empiece a agitar en este día. Te bendigo, mi hermana, te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Que la gloria del Señor se derrame sobre tu vida y que el Espíritu Santo se empiece a agitar en tu vida cada día más. Amén. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Bendiciones.